Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Donatello. Los grandes artistas del Renacimiento siguen fascinándonos a día de hoy. Un momento, me acabo de dar cuenta de que son los nombres de las 4 tortugas ninja. ¿Pero esto cómo es? El Renacimiento supuso una nueva época en la historia del arte que sigue teniendo una gran influencia en nosotros. Y no solo eso, también la corriente artística que le siguió, el Barroco. ¿Quieres saber cuáles fueron las características de ambas? Lo veremos en este vídeo. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Soy el artista Miguel Ángel. Disculpad que me hayáis cogido con estas pintas, pero me encontraba pintando en mi taller. Y he hecho un hueco en mi apretada agenda para explicaros en qué consiste el arte de mi época, tal y como me ha pedido vuestro profe. ¡Comencemos! El Renacimiento es un movimiento artístico vinculado a la revolución cultural humanista, que creo que ya habéis estudiado anteriormente, ¿no? Se inició en Italia en el siglo XV y alcanzó su plenitud en el siglo XVI, que vosotros estudiaréis. ¿Y en qué consiste el movimiento de mi época? Pues al igual que los humanistas, los artistas del Renacimiento nos consideramos sucesores de los maestros grecorromanos. Nos inspiramos en las obras de la antigüedad y recuperamos las reglas clásicas de ese arte clásico para intentar reproducir la naturaleza y al ser humano con un espíritu científico y racional. Por lo tanto, en nuestras obras, los artistas del Renacimiento perseguimos la representación de la belleza ideal. Consideramos que el ser humano es la obra más perfecta de Dios, y de ahí nuestro interés por la representación de la figura humana y también del retrato. Ello llevó a que el arte también se secularizó, es decir, fue un arte en la que ya no hay una función eminentemente religiosa, como ha sido en mi época anterior, lo que vosotros llamáis Edad Media, sino también un arte que se ha ido abriendo a temas como por ejemplo la mitología grecorromana, y que no nos escuchen mucho los de la época medieval, ¿eh? Vamos ahora a analizar las características de los distintos tipos de arte renacentista. Comencemos por la arquitectura, una de mis grandes especialidades. No es que quiera pecar de vanidoso, pero diseñé la cúpula más perfecta jamás hecha, la de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Los arquitectos del Renacimiento creamos espacios armónicos con elementos sencillos y ordenados. Para lograr la simetría aplicamos proporciones matemáticas y nos inspiramos en los modelos grecorromanos, como no podía ser de otra manera. La iglesia típica renacentista, como por ejemplo la de San Lorenzo en Roma, representa una planta de cruz latina con 3 naves y un crucero, sobre el que se dispone una gran cúpula, como esa que yo diseñé, con proporciones armónicas y geométricas y un espacio diáfano y unitario. Es bonita, ¿eh? En cuanto a la escultura, casualmente, entre lo cual yo también soy un gran experto, los artistas del Renacimiento nos interesamos por la representación del cuerpo humano sobre todo. Realizamos esculturas exentas y relieves para decorar edificios, bustos de personajes contemporáneos y esculturas ecuestres. En cuanto a la pintura, de la que también fui un gran experto, pero hubo algo del Renacimiento y de su arte que yo no dominara, ¿eh? Los artistas del Renacimiento retomaron los temas de la mitología clásica y las escenas religiosas, y cultivamos sobre todo el retrato. Las composiciones representan al ser humano y a la naturaleza como un todo en armonía. Para reproducir esta realidad natural de la manera más fiel posible, los pintores renacentistas sustituimos los fondos dorados góticos por paisajes arquitectónicos y naturales que dan un realismo a las escenas y a los personajes. Si bien las técnicas siguen siendo las de épocas anteriores, como por ejemplo el fresco o también la pintura al óleo, los pintores del Renacimiento innovamos en técnicas pictóricas, introduciendo por ejemplo una tercera dimensión en la pintura, un punto de fuga con el cual pudimos generar profundidad y perspectiva. Sí, aplicamos la técnica que desarrolló Leonardo da Vinci llamada el esfumato, de difuminar el fondo. Como ya sabéis, el Renacimiento fue el tipo de arte predominante durante el siglo XV y también el XVI. Pero en las últimas décadas del siglo XVI, que yo ya no viviré, surgirá en Italia el llamado Barroco, una nueva corriente artística que enseguida se difundió por toda Europa, sobre todo por los países católicos, como también por ejemplo España, donde el Barroco sirvió a las ideas de la Contrarreforma,
que creo que ya has conocido. Ello llevó a una vuelta al arte religioso, con la representación de milagros, éxtasis místicos y martirios que debían suscitar la fe y la piedad de los fieles. Además, representaba una fastuosa decoración de las iglesias como una demostración de fuerza frente a la austeridad y la simpleza de los templos protestantes, que, como ya sabéis, carecían de imágenes. A diferencia del arte renacentista, caracterizada por lo racional, la simetría, la naturaleza y el equilibrio de los elementos, el arte barroco será una gran explosión. Buscará exaltar los sentimientos y generar emociones en las personas que están contemplando ese arte. El barroco se caracteriza, por tanto, por la complejidad de las composiciones con formas curvas y asimétricas para dar una sensación de movimiento e inestabilidad. También por el color y la luz para crear efectos sorprendentes o dramáticos, especialmente en las obras religiosas. El barroco, además, sirvió para sustentar las ideas religiosas y políticas del momento. Tanto la Iglesia como los monarcas absolutos y la nobleza ejercieron de mecenas de los artistas y utilizaron el barroco como un instrumento para lograr sus fines gracias al arte. Fue un arte fundamentalmente político. En cuanto a la arquitectura del barroco, los arquitectos del barroco utilizaron los órdenes clásicos del Renacimiento, es decir, sus características clásicas, con un tamaño desproporcionado, para generar espacios grandiosos. También introdujeron formas curvas, cóncavas y convexas, que producían efectos de luz y de sombra para dar sensación de dinamismo. Las iglesias católicas barrocas estaban, como ya sabes, profusamente decoradas. En cuanto a la escultura, los escultores querían representar sobre todo el movimiento, como el de los cuerpos o el de los pliegues de los ropajes. Asimismo, representaban con dramatismo la expresión de sentimientos como el dolor o la alegría. En cuanto a la pintura barroca, se representa con una gran variedad temática. Cuadros religiosos y mitológicos, paisajes, retratos, y lo hizo con un gran predominio del color, con realismo, con movimiento y con un juego de contrastes entre luces, con la técnica llamada claroscuro. La pintura barroca europea del siglo XVII no fue homogénea y podemos diferenciar diversas escuelas, como por ejemplo la escuela italiana, con su máximo exponente Caravaggio, la española con Velázquez, la holandesa con Rembrandt, o la flamenca con Rubens. Muy impresionantes todos, ¿eh? Vaya viaje por las dos grandes etapas de la historia del arte universal, el Renacimiento y el Barroco. ¿Qué te ha parecido este vídeo? No te olvides darle like y suscribirte a la Cuna de Halicarnasso, ni tampoco pasarte por mi página de Patreon para acceder a material exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!